¿Cuál es la combinación perfecta de alimentos para bajar la glucosa y controlar la diabetes de una vez por todas? Continuamente veo personas que se están obsesionando con su glucosa, ver cuál es la combinación perfecta, si como este alimento, si no lo como, cómo lo organizo en el plato y finalmente terminan cansados, destrozados y exhaustos de apatía, porque están cansados ya de no conseguir resultados con su glucosa, llevando una dieta aburrida y prohibiendo todo tipo de alimentos, especialmente los hidratos de carbono. Si tú ya estás cansado de no saber qué comer, cómo combinar los alimentos en tu plato y en definitiva estás cansado de vivir a dieta y tu glucosa además no baja, quédate porque en este vídeo vas a recibir la guía clara y concisa, sobre todo facilita. Vamos a por ello. Muy buenas a todos, soy el Dr. Víctor Bravo. Bienvenidos a vuestro canal de endocrinología, diabetes y nutrición. Hoy vamos a ver cómo se debe organizar un buen plato de comidas. En el vídeo previo estuve hablando de los 7 mejores alimentos o los 7 mejores grupos de alimentos que debemos incorporar en nuestra alimentación. Entonces, si no lo has visto, tienes que verlo, te voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo veas después de ver este vídeo, porque te aportará esos alimentos que van a constituir este plato, como bien te digo. Y suscríbete al canal, pues para no perderte los próximos vídeos que tanto te van a ayudar. Antes que nada, antes de ver cómo vamos a ordenar estos alimentos en el plato, tú tienes que saber una cosa. Si bien el orden de los alimentos importa en el plato, como bien dice el plato saludable de Harvard, tenemos que tener en cuenta una cosa que importa más aún todavía, que es la cantidad de los alimentos que consumimos. ¿Por qué? Porque el balance calórico total del día, tanto si estamos en superávit como en déficit, como en estatus isoenergético, es decir, si comemos más calorías de las que gastamos, o si comemos menos calorías que las que gastamos, o si comemos las mismas calorías que lo que gastamos, eso va a determinar en mucha mayor medida, es decir, es lo más importante para ver si tu glucosa a largo plazo va a subir o va a bajar. ¿Por qué? Porque si tú no pierdes grasa corporal mediante el déficit calórico, es decir, comer menos de lo que gasta, me da igual cómo ordenes los alimentos en tu plato, que nunca vas a bajar la glucosa, porque los niveles de glucosa bajarán cuando bajen tus niveles de grasa corporal. Y me da lo mismo si tienes obesidad como si no la tienes, porque si tienes delgadez, eso no te exime de tener altos niveles de grasa corporal. Te puedo hacer una ecografía de hígado, aunque estés delgado, y tienes grasa visceral. O te hago una ecografía de la barriga y te veo grasa preperitoneal. Seguro que tienes mucha grasa corporal si tienes diabetes tipo 2 y estás delgado. Así que eso tenlo muy presente. Te voy a dejar otro vídeo en la descripción para que esto lo revises muy bien. Así que, como las cantidades lo que más importan, es de lo que voy a hablar primero antes de ver cómo vamos a estructurar la comida del plato. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy peregrino. Imagínate una mujer que tiene 52 años, que pesa 80 kilos y que mide 1,60 m. Las calorías que puede necesitar esta persona para reducir sus niveles de grasa corporal irán alrededor de 1.400-1.500 kilocalorías al día. Si queremos generarle un déficit calórico que vaya sobre 300-500 kilocalorías, que es lo saludable. ¿Por qué las dietas fracasan? Pues porque te hacen un déficit calórico de 800-1.000 kilocalorías, que eso es muchísimo. Eso es comer como un pajarito. Y si tú comes como un pajarito vas a pasar hambre. Y si pasas hambre vas a tener ansiedad. Y al final vas a arrasar la nevera, te vas a aburrir y por eso acabas cansado todo el día. Entonces, una ingesta de calorías más o menos adecuada a una persona de 80 kilos con 1,60 m que quiere perder grasa corporal y que tiene diabetes, pues irá sobre las 1.400-1.500 kilocalorías. A partir de ahí habrá que ver cantidad de verdura, cantidad de carbohidratos, cantidad de proteína y cantidad de grasa. Las verduras en el plato son súper importantes, ahora las explicaré un poquito más adelante, pero tiene que ir alrededor de los 300 gramos al día por plato pesado en crudo. ¿Por qué? Porque si no, no nos vamos a saciar bien. Entonces, el método del plato saludable de Harvard habla de que la mitad del plato tiene que constituirlo verduras. Eso es súper importante. Cantidad aproximada, 300 gramos. ¿Por qué 300 gramos? Pues básicamente porque 300 gramos nos genera un volumen de fibra en el estómago que va a hacer que nos saciemos y va a hacer que se reduzcan los niveles de glucosa o va a bajar el índice glucémico de los alimentos y va a hacer que den menos pico. Esto importa sobre todo más en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 no importa tanto. En la diabetes tipo 2 lo que importa es la saciedad para acabar comiendo menos de forma inconsciente sin tener lo que pensar y en definitiva eso hace que se reduzcan los niveles de grasa corporal.
Y te recuerdo que si no hacemos ejercicio, aparte de todo esto, la masa muscular no aumentará y por lo tanto seguiremos siendo resistentes a la insulina. O sea que la alimentación es un pilar, pero el ejercicio es otro. Y a mí, bajo mi punto de vista, me parece el más importante. Por eso en la descripción del vídeo te voy a dejar también vídeos de ejercicio fáciles y sencillos de hacer en casa que apliques desde hoy, porque si no, no va a haber grandes resultados. Va a haber resultados a corto plazo con la alimentación, pero si los quieres ver a largo plazo, sí o sí tendrás que empezar con el ejercicio. Entonces, si tenemos en cuenta que de verdura tendremos que comer unos 300 gramos aproximadamente y además unas 1400, 1500 kilocalorías, de carbohidratos estamos hablando que tendremos que consumir sobre 120, 130 gramos al día. De proteínas, si lo hacemos a 1,5 gramos por kilo de peso de la persona, estamos hablando que irá pues sobre 120 gramos aproximadamente si la persona pesa unos 80 kilos aproximadamente, y de grasa estamos hablando que irá sobre los 60, 70 gramos al día aproximadamente. Entonces, esas cantidades es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre antes de empezar cualquier plan de alimentación, que sean saciantes, que nos den los nutrientes que necesitamos y en las proporciones y cantidades que nosotros necesitamos. Sería como ir al médico y que el médico no te ajuste la dosis de los fármacos. Al igual que la dosis de los fármacos importa, la dosis de los alimentos también importa, porque si no estamos en déficit calórico, no se perderá la grasa corporal y por lo tanto no se reducirán los niveles de glucosa. Pero los niveles de glucosa no es por lo que comes en un día concreto, es por los niveles de grasa crónico sostenido en el tiempo. Y si eso se reduce, tu glucosa bajará. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que además hay que acompañarlo de ejercicio, ¿cómo organizamos estos alimentos? Pues bueno, como he anticipado previamente, la mitad del plato debe ser de verdura, aproximadamente 300 gramos. La otra parte, otro cuarto del plato debe ser proteína. ¿Qué opciones de proteína podemos elegir? Bueno, pues podemos elegir entre legumbres, y aquí ya me da igual que sean garbanzo, alubias, frijoles, lentejas, la que tú quieras, la que sea, son intercambiables entre sí y fundamentales. Una legumbre que para mí es mi favorita y que la consumo casi a diario es la soja texturizada, porque tiene 50 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Y ojo que esto es importante también, los gramos del producto, porque si yo te digo que una persona, como he puesto en el ejemplo previo de esta persona de 1,60 m y 80 kilos, cuando he dicho que tiene que consumir 120 gramos de proteína al día, eso no quiere decir que tenga que consumir 120 gramos de un producto. Te pongo un ejemplo, un filete de pollo de unos 100 gramos contiene aproximadamente 20 gramos de proteína. Si tú quisieras comer 60 gramos de proteína procedente del pollo, siguiendo esa regla de 3, tendrías que comerte unos 300 gramos de pollo para incorporar 60 gramos de proteína. ¿Entiendes un poco por dónde van las cosas? Los alimentos son mucho más que sus macronutrientes, tienen otras partes. Entonces, si tú quieres llegar a los niveles de proteína, de carbohidrato y de grasa, tienes que saber por cada 100 gramos de producto cuánto contiene de eso para poder ajustar un plan de alimentación, que es lo que hacemos nosotros básicamente en la Academia de Diabetes Online, para las personas que no quieren calcularse esto por su cuenta. Pero si tú quieres hacerlo por tu cuenta, tienes que saber que eso es lo que tiene que hacer. Tienes que saber que eso es lo que hay que hacer. No es tan sencillo, hay carreras que lo estudian, por lo tanto las personas dicen, no, yo por mi cuenta puedo. La gran mayoría de las veces no, porque no conocen primero las cantidades que necesitan, en un segundo punto tampoco conocen las proporciones de carbohidratos, proteína y grasa que contienen los alimentos y por último punto pues tampoco saben cómo organizarlo en el plato. Pero espero que este ejemplo te sirva de ayuda. Entonces, estaba comentando que la soja texturizada es mi fuente de legumbre favorita por esa cantidad de proteína que contiene y por esos aminoácidos esenciales que los incluye todos. Por lo tanto, para mí es fundamental. Serían las legumbres una fuente de proteica que podemos incorporar, también los pescados azules, los pescados blancos y las carnes. Y también los huevos. Tendremos que ir intercambiando esa fuente entre sí. ¿Cuántos huevos aproximadamente? Pues unos 2 aproximadamente estaría bien. En cuanto a gramos de producto, pues estaríamos hablando sobre 100, 150 gramos. También depende si eres una persona, si eres hombre o si eres mujer. Los hombres necesitan más kilocalorías que las mujeres de forma general, aunque se esté perdiendo peso, aunque se esté perdiendo grasa corporal, ¿vale? Entonces, tenemos esa parte de la mitad del plato será de verdura, súper fundamental. La otra mitad, otro cuarto del plato será esa fuente de proteína que iremos intercambiando entre esas 4 fuentes de proteína, que recuerdo son legumbres, carnes, pescados
y huevos principalmente. También podemos considerar a los lácteos, pero los lácteos muchos de ellos son más ricos en grasa que en proteína, como por ejemplo los quesos curados. Entonces eso hablaré de ello cuando nos metamos en la parte de las grasas un poquito más adelante. Luego, el plato también tiene que tener una cantidad X de carbohidratos. De las personas con diabetes yo más o menos soy partidario de entre 120 y 150 gramos al día, dependiendo también de los niveles de actividad física. No es lo mismo una persona sedentaria que no se mueve en todo el día que una persona físicamente activa y deportista. Las personas físicamente activas y deportistas, y si tienes diabetes deberías empezar a serlo, es una persona que gasta muchísimo glucógeno entre los músculos y por lo tanto necesita aumentar la cantidad de carbohidratos para repletar ese glucógeno y que ese músculo tenga la energía suficiente para funcionar. Si eres una persona sedentaria que no usa el glucógeno para nada, finalmente se te llenan los músculos de grasa, hace resistencia a la insulina, que la glucosa no entre para adentro y eso es lo que te genera diabetes. Ese exceso calórico crónico con unos músculos atróficos muy poco desarrollados. Tanto lo uno como lo otro te pueden llevar a la diabetes. Por eso dices, no, yo es que soy delgado y no tengo diabetes. Sí, pero tienes una masa muscular de cero patatero. Entonces, por lo tanto, no vas a conseguir grandes resultados. ¿Qué fuentes de carbohidratos podemos incorporar nosotros? Pues estos carbohidratos los podemos incorporar desde las patatas, desde las batatas, es decir, casi de cualquier tubérculo. Las legumbres también contarían como fuentes de carbohidratos. El arroz, los cereales integrales, sobre todo, estoy hablando sobre todo pues del pan, la pasta, etcétera, todos los que son derivados de los cereales. Esas son las fuentes principales de carbohidratos que tenemos en la alimentación y que son perfectamente saludables y que también las puede comer una persona con diabetes. Tenemos el error de concepto de no, persona con diabetes ya no puede comer hidratos. No, no tiene por qué, porque si tú tienes diabetes tipo 2 y tú estás en déficit calórico, vas a conseguir revertir la diabetes pese a que comas carbohidratos. Porque que tú comas carbohidratos no implica que tú estés en superávit calórico. Recuerda las cantidades de las cuales hemos hablado previamente. Y si tienes diabetes tipo 1, tendrás que controlar estas cantidades de carbohidratos para ponerte la insulina. Pero eso no significa que esté prohibido. Y cualquiera que te los quiera prohibir, flaco favor quizá te está haciendo a largo plazo, ¿vale? Yo lo que más observo que mejores resultados da es una alimentación flexible de este tipo, que mejora la relación con la comida, que no hace sentir hambre, no hace sentir ansiedad por la comida y que no hace estar todo el día obsesionado pensando en la comida, porque si no se nos llega luego a los picoteos, a los atracones y a una mala relación crónica con la comida que no nos hace sentirnos felices ni disfrutar del día a día. Por lo tanto, esas fuentes de carbohidratos también tienen que estar presentes en nuestra alimentación. Y ojo, no es necesario que, por ejemplo, esté todo. Si tú un día, por ejemplo, en carta que te comas la verdura con la proteína sola y no le quieres echar nada más, no es necesario que le añadas los carbohidratos tampoco. Simplemente aumenta un poco la fuente de proteína, que también tiene 4 kilocalorías por gramo, al igual que los carbohidratos, y ya está, no pasa nada. Si tú te quieres comer un día los filetes de pollo, por ejemplo, o las legumbres con las verduras, no pasa absolutamente nada. Esto es un ejemplo, esto luego tiene que ser flexible y adaptable en tu día a día. Y luego pasamos por último a las fuentes de grasa, en las cuales yo suelo incorporar aguacates, aceite de oliva, frutos secos y algunos quesos curados. También podríamos considerar incluso como fuente de grasa un yogur griego, también podrían servirnos. Por eso te dije previamente que algunos lácteos eran más pro de las grasas que de las proteínas, aunque todos los lácteos en general contienen proteínas. ¿Qué cantidad de grasa necesitaremos aproximadamente? Yo suelo recomendar así a ojo a las personas medio aguacate, ¿vale? Si están intentando perder peso. De hecho, recuerdo hace poco una anécdota que me ocurrió en la consulta, una mujer que vino a la consulta y decía, doctor, no sé por qué no pierdo peso, soy como súper saludable. Y yo le hice un recuerdo de 24 horas y dije, bueno, ¿qué comes? Y me dice, pues mira, me desayuno 2 tostadas de pan con queso, un aguacate, jamón york y un café. Y digo, y luego de comer, dice, pues también me como otro aguacate. Y para cenar, otro aguacate. Y claro, la persona comía súper saludable, pero comía un montón de grasas derivadas del aguacate. Quiere decir, tenemos que tener en cuenta que aunque las grasas sean saludables, no significan que nos hagan perder peso. Porque si comemos, nuevamente vuelvo a decirlo, en mayor cantidad
que es lo que nuestro cuerpo necesita, no perderemos peso, sino todo lo contrario, podemos seguir ganando, aunque los alimentos sean de calidad, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta las cantidades y que los alimentos que comamos sean de calidad. También el aceite de oliva, error típico, pasarnos con las comidas y echarle un montón de aceite. 1 o 2 cucharadas, más o menos está bien para el cocinado. Y el queso aproximadamente unos 20 gramos va bien para la mayoría de las personas. Algunas personas necesitarán más también. Recuerda que esto es un vídeo estandarizado que no debe ser tomado como un ejemplo para ti. Simplemente es un ejemplo para que veas cómo se hacen los cálculos de calorías y la distribución de macronutrientes en un plato. ¿Vale? Es para tu aprendizaje. No te garantizo que para tu caso personal te vaya a funcionar al 100%. Para eso nosotros tenemos el programa, que es la Academia de Diabetes Online, que nos adaptamos caso por caso a cada persona. También tiene un link al formulario, si tú te quieres apuntar para trabajar con nosotros, te puedes apuntar en el formulario que te dejo en la descripción del vídeo. Nada más el día de hoy, espero que te haya gustado, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.